Mis hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a iniciar el repaso de la lección de escuela sabática. La lección que vamos a estudiar es la lección número 8, así que sean bienvenidos a este canal donde se predica la verdad presente, donde se predica la sana doctrina. Este es un canal netamente adventista del séptimo día. Nuestro mensaje es un mensaje de verdad presente y en esta ocasión vamos a repasar la lección número 8. La lección número 8 trae como título La preeminencia de Cristo. Noten la preeminencia de Cristo. Vamos a explicar a profundidad qué significa que Cristo es la preeminencia. El versículo para memorizar está en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Quiero que tomen sus Biblias, abran su lección de escuela sabática, tomen apuntes porque vamos a dar una información sólida y 100% bíblica. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17 es el verso o los versos para memorizar. Dice así el apóstol Pablo, hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esta palabra primogénito es del griego protócocos. Vamos a explicar qué es protócocos en este contexto. El primogénito de toda la creación, porque en él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Estos versículos son uno de los más poderosos que nos hablan de la divinidad de Cristo. Este versículo, estas palabras de Pablo nos presentan que Cristo en toda su entereza, en toda su esencia, es Dios igual que el Padre. Esta semana analizaremos una de las afirmaciones más completas y sublimes del Nuevo Testamento acerca de Jesús, que Él es la imagen de Dios invisible. ¿Qué significa eso? Y al mismo tiempo vamos a analizar qué significa que Cristo es el primogénito de toda la creación basado en Colosenses 1:15. Así que en esta semana, hermanos, vamos a estudiar pura doctrina. Hoy esta semana nos vamos a enfrascar en la carta de Pablo a los Colosenses. Estas semanas atrás hemos estado estudiando la carta a los Filipenses. Así que hoy seguimos con la carta a los Colosenses. Recordemos de que esta carta se escribió desde una prisión. Más información requerida nos dice de que muchas personas que fueron evangelizadas con la predicación en Filipo es que llevaron el evangelio a Colosa. O sea que aunque Pablo no estuvo físicamente en Colosa, pero el evangelio llegó allí por medio de otras personas que conocieron el evangelio a través de la evangelización de Pablo en Filipo, pero a través de carta. Recordemos de que Pablo estaba preso en Roma. Ahora vamos a analizar el día domingo, porque necesito que profundicemos en quién es Cristo, cómo Pablo presenta a Cristo en estos versículos. Y noten cómo dice el domingo, la imagen del Dios invisible. Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa eso? El día domingo nos viene hablando más que todo de Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el protócocos, el primogénito de toda la creación. Ahora, el día domingo viene enfrascado o viene explicando la primera parte de Colosenses 1:15, que es que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es eso?
Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de la revelación absoluta del Padre en Cristo. Cristo es la encarnación de la ley. Cristo es la encarnación de la palabra. En Cristo, noten qué significa que Cristo es la imagen del Dios invisible. En Cristo se encuentran todos los atributos del Padre. O sea, lo que es el Padre es el Hijo, en atributos, carácter, poder y en esencia. Son dos personas distintas, el Padre y el Hijo, pero poseen los mismos atributos. Así como el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Así como el Padre es adorado, el Hijo también es adorado. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, así Cristo tiene vida en sí mismo. Así como el Padre es omnisciente y omnisapiente, Cristo también lo es. Así como el Padre es omnipotente, que todo lo puede, también el Hijo todo lo puede. En ese sentido, significa que Cristo es la imagen del Dios invisible. Aunque todos los seres humanos en Adán fueron creados a imagen de Dios, pero en Adán, recordemos de que el primero, o los primeros que fueron hechos a imagen de Dios, literalmente fue Adán y Eva. Después nosotros nacimos por procreación, pero en Adán fuimos hechos a imagen de Dios. Pero cuando hablamos de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. ¿En qué sentido? Porque Cristo posee todos los atributos del Padre y puede representar al Padre en esta tierra y en todo el universo. Noten, Cristo es único en su excelencia. Cristo es único en su esencia. Él es la imagen del Dios invisible, el protócocos de toda la creación. Esto lo corrobora el libro Patriarcas y Profetas en la página 24, párrafo 4. Patriarcas y Profetas, página 24, párrafo 4. Siempre me gusta añadir una cita del Espíritu de Profecía para amarrar el concepto de cada día. Porque el centro del día domingo es explicar qué significa que Cristo es la imagen del Dios invisible. Dice acá el libro Patriarcas y Profetas, página 24, párrafo 4. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en semejanza exterior como en carácter, hablando de Adán y Eva. Aunque únicamente Cristo es la imagen del Dios invisible, es la imagen de Dios el Padre, y cita Hebreos 1:3, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente, hablando de Adán y Eva, su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Explico lo que quiere decir Elena de White, lo que está diciendo Elena de White. Adán y Eva reflejaba el carácter de Dios. No es que Adán y Eva poseía atributos divinos como Cristo. Simplemente la expresión fuimos creados o el hombre fue creado a imagen de Dios representa que llevaba el carácter de Dios, santidad, pureza. Pero cuando hablamos de Cristo, que Cristo es la imagen del Dios invisible, estamos hablando de un aspecto de deidad, estamos hablando de un aspecto de divinidad. Cristo posee los mismos atributos del Padre, o sea que en Cristo, y eso lo dice Pablo también, en Cristo corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice eso. Esto lo corrobora el escritor de Hebreo. Noten que el escritor de Hebreo cómo introduce su libro exaltando la divinidad de Cristo. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, dice, Dios, hablando del Dios del Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Noten que de lo mismo que Dios, es su naturaleza divina, en esencia, en su eternidad, en su pureza, atributos y santidad, lo contiene Cristo. Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hablando de Cristo. Noten qué interesante lo que dice el comentario del día domingo. En el día domingo hay un comentario de la lección de escuela sabática y dice: Jesús también se identificó en diversas ocasiones mediante la fórmula yo soy, una referencia al gran yo soy que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3:14. Cristo muchas veces dijo yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Son referencias al gran yo soy, el Elohim, el eterno, el Olán, el Adonai, el que existe por sí mismo, que aparece en Éxodo 3:14. O sea que el Dios que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente era el Dios encarnado. Yo soy en el Padre y el Padre en mí, dijo Cristo. Juan 14:11. Y la manifestación o la expresión más categórica de Cristo es cuando dijo: antes que Abraham existiese, yo soy. Juan 8:58. No cabe duda que Cristo es Dios eterno. Estos versículos refutan la falsa teoría arriana de los testigos de Jehová. También estos versículos refutan la mala comprensión de lo que significa la deidad de Cristo que enseñan los antitrinitarios. Hay una rama disidente, grupos disidentes que se dicen ser adventistas, que son historicistas según ellos, que dicen que Cristo tuvo un principio que no es eterno igual que el Padre, sino que Cristo vino a existir en algún momento de la historia, en el sentido de que aunque no fue creado, pero fue engendrado, dando a entender de que Cristo en algún momento de la historia vino a existir y que nació del Padre o que salió del Padre. Mala comprensión de la palabra primogénito o engendrado, porque estas expresiones de Pablo la han usado muchas iglesias de una manera mal, incluyendo los testigos de Jehová, para minimizar la divinidad de Cristo. Pero categóricamente cuando Cristo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, estaba indicando que es el Dios eterno del Antiguo Testamento. Cristo es el Verbo encarnado. Esto lo corrobora el libro deseado a toda la gente. Noten que el libro deseado a toda la gente, en la página 435, párrafo 4, explica que cuando Cristo dijo, yo soy, estaba diciendo, soy el Dios eterno, el que existe por sí mismo, y estaba haciendo una alusión a Éxodo 3:14. Lo dice esta cita poderosa. Hay un grupo que se ha levantado dentro de la iglesia, que no son parte de la iglesia, son adventistas, supuestamente, que enseñan de que Cristo no es Dios, sino que Cristo es la primera creación del Padre, o que, mejor dicho, vino a ser engendrado en algún momento de la historia. O sea que hay un grupo disidente antitrinitario que niegan la divinidad de Cristo, mientras que los adventistas del séptimo día creemos de que Cristo es Dios porque posee los mismos atributos del Padre. Nosotros no somos semiarrianos, nosotros no somos antitrinitarios. Nosotros creemos de que el Padre y el Hijo poseen los mismos atributos y son Dios en toda su entereza. Creemos de que la deidad, el Elohim, está formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros creemos lo que dice la Biblia
y lo que dice el Espíritu de Profecía. Si es que estoy hablando para adventistas del séptimo día, la Biblia es categórica. Por donde quiera que estudiemos la Biblia, se demuestra y se comprueba de que así como Dios el Padre es eterno, también el Hijo es eterno. Y esto lo corrobora el Espíritu de Profecía en el libro Deseado a toda la gente, página 435, párrafo 4. Noten, categóricamente Elena de White está diciendo que Cristo se autoproclamó Dios eterno. Noten cómo inicia la cita. El nombre de Dios dado a Moisés para expresar la presencia eterna había sido reclamado como suyo por este rabino de Galilea, hablando de Cristo. Se había proclamado a sí mismo el que tenía existencia propia. ¿Quién es ese? Solamente Dios, el que había sido prometido a Israel, cuya procedencia es del antiguo tiempo, desde los días, desde la eternidad. Y cita ella Miqueas 5:2. Hermanos, Cristo es Dios. Y cuando se dice que Cristo es la imagen invisible del Dios invisible, significa que Cristo puede representar al Padre porque Cristo posee los mismos atributos del Padre. Cristo es el Dios encarnado. Lo dice la Biblia y el Espíritu de Profecía. La Iglesia Adventista no está equivocada con respecto al concepto de la deidad. En este caso, de la divinidad de Cristo. Cristo es Dios eterno, igual que el Padre, que merece adoración. Inclusive, la Biblia dice que Cristo es adorado, igual que el Padre, proskuneo, adoración que solamente se le tributa al Padre. Significa que Cristo también es Dios, igual que el Padre. Pasemos al día lunes. El día lunes se pone más interesante, porque ahora el día lunes viene hablando de la segunda parte de Colosenses 1:15. Volvamos a leer Colosenses 1:15. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Ya lo explicamos en el día domingo. Ahora vamos a la segunda parte. El primogénito, el protócocos de toda creación. Hermanos, este versículo, como Apocalipsis 1:15, es usado muchas veces por los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, como otros grupos religiosos, sostienen de que este versículo significa que Cristo es la primera creación del Padre, porque ellos interpretan que la palabra primogénito significa la primera creación del Padre. Ahora, ¿qué es arrianismo? El arrianismo viene de un sacerdote arrio que se rebeló con la Iglesia Católica. El sacerdote arrio, de donde proviene la palabra arrianismo, creía de que Cristo era la primera creación del Padre, de donde proviene la palabra arrianismo. Los arrianos creen de que Cristo es creado, por lo tanto no es Dios. Los arrianos modernos son los testigos de Jehová, y este versículo es el preferido que usan para sostener de que Cristo es la primera creación del Padre, porque ellos dicen que la palabra primogénito significa la primera creación o el primer nacido. Vamos a profundizar en esto. Recordemos de que la Iglesia Adventista, y lo digo con respeto y humildad, la Iglesia Adventista tiene un estudio disciplinado y profundo de la Biblia. Mi respeto para la Iglesia Adventista. Yo, para entrar a la Iglesia Adventista, tuve que analizar que de todas las iglesias evangélicas que existen hoy en día, la Iglesia Adventista tiene un estudio profundo y sólido de la Biblia. Por eso, hermanos, cuando un evangélico o un católico se confronta con un adventista preparado, tiemblan. Porque cualquier versículo que los católicos o los protestantes tuercen, un adventista bien disciplinado y estudiado los explica de una manera correcta esos mismos textos que ellos tuercen para defender alguna falsa doctrina. Porque la Iglesia Adventista tiene un estudio disciplinado. Lo digo con humildad, sin que se tome como vanagloria o como jactancia, pero es una gran verdad. Ahora, ¿qué es protócoco?
La palabra primogénito aquí es protócocos. Busquen un diccionario Strong. La palabra protócocos, dice el Strong, que se puede usar de forma literal o como figurativa. Vamos a ver de que aquí protócocos, Pablo la está usando de una manera figurada para presentar de que Cristo posee la preeminencia. ¿Qué significa preeminencia? Que Cristo es primero antes que todas las cosas. El protócocos acá no se puede interpretar de una forma literal y lo vamos a demostrar por el contexto. La palabra protócocos en griego aquí se usa de una manera figurada y eso lo comprueba o lo corrobora la concordancia Strong y dice que también se puede usar de una manera figurada. Protócocos puede significar, de acuerdo al contexto, el primer nacido o la primera creación, pero también puede significar el que ocupa el primer lugar. Ahora, ¿cómo saber cuál está usando Pablo acá? Claramente por contexto vamos a notar de que protócocos aquí significa que Cristo tiene la preeminencia y que existe antes que todas las cosas y que ocupa el primer lugar. Eso se comprueba con el contexto. ¿Cuál es el contexto? Colosenses capítulo 1, versículo 17 al 19. Noten que ahí está el contexto. Yo siempre he dicho, para poder tener un estudio disciplinado de la Biblia, es importante siempre, después de ver la gramática, analizar el contexto para ver en qué contexto se está usando la palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 17 al 19. Y Él, noten que después de hablar de que Cristo es el primogénito de la creación, ahora Pablo dice, y Él es antes que todas las cosas, versículo 17, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que protócocos acá significa que Cristo posee la preeminencia, el que posee el primer lugar. En ese sentido figurado, Pablo está usando aquí el protócoco. Está fuera de lugar creer de que Pablo está diciendo que Cristo es la primera creación del Padre, como lo interpretan los arrianos testigos de Jehová o los antitrinitarios. Tengamos cuidado, hermano. Pablo es categórico y dice, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito, ahí está otra vez el protócoco, el primogénito de entre los muertos. No podemos pensar de que Cristo fue el primero que murió. El primero que murió fue Abel. Por tanto, aquí primogénito de los muertos también es figurado. Como también primogénito entre los muertos debe usarse figurado, representa que en Cristo, en su muerte y resurrección, tienen vida eterna todos los muertos que murieron antes de Él. No podemos pensar de que Cristo fue el primero que murió, porque sería ilógico. Eso contradice toda la Biblia, porque antes de Cristo murieron miles, empezando desde el primer mártir que fue Abel, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahí está otra vez la palabra preeminencia, el que ocupa el primer lugar, único en su clase, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Interesante. O sea que protócocos de toda la creación significa de que Cristo ocupa el primer lugar. Él es antes de todas las cosas. Él es el que existe antes que todas las cosas. Él es el que existe antes del principio. Significa que Cristo es Dios. Claramente. Porque si interpretamos Colosenses 1:15 como lo interpretan los testigos de Jehová, entonces la Biblia se contradice toda. Porque en muchos pasajes bíblicos se presenta a Cristo como Dios. Aunque Cristo nunca dijo, yo soy Dios, pero dio indicativos o referencias con su forma de hablar y con su forma de actuar de que Cristo sí es Dios. Interesante. Noten el libro de Hebreos, lo dice claramente. Hebreos capítulo 1, versículo 6, y después nos pasamos al versículo 8. Hebreos capítulo 1, versículo 6 al 8. O desde el versículo 6 y después nos saltamos al versículo 8. Porque estoy usando estos versículos para demostrar de que Cristo es adorado. Esa palabra proskuneo se aplica la adoración únicamente a Dios.
Pero aquí el Padre está mandando a que adoren al Hijo. Significa que si el Hijo es adorado, significa que Cristo es Dios. De lo contrario, la Biblia se contradice. Yo no puedo encontrar contradicciones en la Biblia. Si Dios es el único que es adorado, proskuneo en griego, adoración es proskuneo, pero aquí se aplica al Hijo, significa que si el Hijo es adorado, significa que también es Dios. Si usted dice que no, entonces la Biblia miente y se contradice. Yo tengo que respetar la Biblia en su contexto. Hebreos capítulo 1, versículo 6, y después nos pasamos al versículo 8. Noten cómo dice el Padre. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, hay otra vez la palabra protócocos. En el mundo, recordemos de que primogénito es el que ocupa el primer lugar, el que es antes de todas las cosas. En ese sentido se usa protócocos. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle, proskuneo, todos los ángeles de Dios. Ahora noten el versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Wow, hermanos. Este versículo desmantela la teoría de los testigos de Jehová. Inclusive, los testigos de Jehová han tenido que adulterar este versículo para minimizar la divinidad de Cristo. Ellos dicen de que Cristo no es Dios, que aquí se refiere al Padre, y lo adulteran en la Biblia, traducción al Nuevo Mundo. Pero cuando leemos la gramática, el griego koine, aquí se está hablando de Cristo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Cristo, como ser humano encarnado, como el Dios encarnado, es el Hijo del Padre. Pero Cristo, como Dios, posee los mismos atributos que el Padre. Es muy importante que comprendamos eso para que no exista confusión, porque eso significa protócocos, el que existe antes que todas las cosas. ¿Y quién es? Solamente es el Dios eterno. Dios es el único que está antes del principio. Dios es el único que está antes de todas las cosas. Dios está fuera del tiempo, porque Dios es eterno. Y eso se aplica a Cristo. Voy a leer dos citas del Espíritu de Profecía que corroboran claramente que Cristo es el Dios eterno y que protócocos debe de usarse de una manera figurada. Noten que aclaro este punto para que no nos vayamos a dejar engañar por los arrianos, testigos de Jehová, y por los antitrinitarios. Noten cómo dice el libro Evangelismo, página 447, párrafo 2. Evangelismo, página 447, párrafo 2 dice, noten, Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida, y dice, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Si eso es con Cristo, significa que Cristo es Dios. El único que posee vida en sí mismo y que no depende de otro para vivir es Dios. Pero aquí el N. White se lo está aplicando a Cristo. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene el Hijo tiene la vida. 1 Juan 5:12. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene vida eterna. Y cita también deseado a toda la gente, página 489. Interesante. Otra cita del Espíritu de Profecía. Review en general del 5 de abril de 1906. Y está también en el libro Evangelismo, página 446, párrafo 6, dice, aunque la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla definidamente acerca de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, no dice como un ser creado, como un ser divino, como el Hijo eterno de Dios en unión y en unidad con el Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien serían bendecidas todas las familias de la tierra, tanto judíos como gentiles, si lo aceptaban. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cita ella Juan 1:1. Antes que los ángeles fuesen creados, el Verbo estaba con Dios.
Tremenda declaración de la sierva del Señor. Noten cómo dice Juan 1:1 hasta el versículo 4. Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. Inclusive, este versículo también está adulterado en la Biblia de los Testigos de Jehová. En el griego, este versículo dice así. No dice un Dios como lo traduce la Biblia, traducción al Nuevo Mundo, porque la Biblia de Testigos de Jehová dice, y el verbo era un Dios, politeísmo, por una mala traducción que hacen, porque lo que buscan es disminuir la deidad de Cristo, porque los testigos de Jehová son semiarrianos o son arrianos modernos. Esa es la palabra correcta, son arrianos. Pero noten cómo dice Juan 1:1 hasta el 4. Este versículo, más que claro, es uno de los más poderosos que demuestran de que Cristo es Dios y comparte los mismos atributos con el Padre. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. En el principio era el logos. Esta palabra verbo es logo, la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No dice un Dios. Los testigos de Jehová dicen, y el verbo era un Dios. Pero el griego koine dice, y el verbo era Dios. No dice un. Esa palabra un ha sido añadida por los testigos de Jehová. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea que Cristo existía antes del principio. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. O sea que en Cristo está la vida, significa que es Dios, porque tiene vida original. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, Cristo no necesita depender de alguien para vivir. Nosotros, si la vida que tenemos nosotros, sí es derivada de Dios. Nosotros, esta vida que tenemos, si Dios la quita, morimos. Si Dios la da, vivimos. O sea que depende de Dios. Nuestra facultad de vivir está fuera de nosotros, en Dios. En cambio, Cristo tiene vida en sí mismo, es original, Él es la vida. Y el único que tiene vida en sí mismo es Dios, porque Dios es eterno. No cabe duda que la palabra protócocos, repito, significa que el que existe por sí mismo y es el que está antes de todas las cosas, el que ocupa la preeminencia, el protócocos, de una manera figurada, se usa en Colosenses 1:15. Yo creo que esto está más que claro. Si ustedes buscan un diccionario Strong y se profundizan en la Biblia, van a notar que protócocos acá Pablo lo está usando de una manera figurada. Si usted dice que no, entonces la Biblia se contradice. Pasemos al día martes. El día martes dice la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora Pablo presenta de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿qué significa que Cristo es la cabeza de la iglesia? O sea, que lo que guía el cuerpo es nuestra cabeza, es el cerebro. Aquí tenemos lo que dirige nuestro cuerpo. En la cabeza tenemos el intelecto, nuestra mente, la que manda información a todo nuestro cuerpo. Es en la cabeza donde miramos y sentimos todo. Cuando la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, significa que Cristo es el que dirige la iglesia, es el que cuida la iglesia, el que sustenta la iglesia. La analogía proviene del matrimonio. Pablo dice o compara la relación que existe entre la iglesia y Cristo con el matrimonio. En el matrimonio, en la cabeza de la mujer es el hombre. Igual como en la vida espiritual de la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. Esto lo compara Pablo de esa manera. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículos 23 al 25. Dice Pablo así: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué significa que Cristo es la cabeza de la iglesia? Significa que Él dirige a la iglesia, así como el marido dirige a la mujer, al hogar. Cristo sustenta a la iglesia, así como el marido sustenta a la familia, a su esposa.
Cristo cuida a la iglesia, así como el marido cuida a la esposa y a sus hijos. Noten, Cristo cuida, sustenta, protege, dirige a la iglesia. Eso significa que Cristo es la cabeza de la iglesia. El capitán de la iglesia es Cristo. Cristo dirige a la iglesia porque Él es el dueño de la iglesia. Y Cristo es el que sustenta a la iglesia. Cristo es el que la protege. Cristo es el que cuida a la iglesia, la sustenta, le da alimento espiritual. Cristo vela por su iglesia, la cuida. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Hoy noten cómo dice Pablo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y eres la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que el que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Noten, aquí la palabra principio, debemos entender, hermanos, que es una alusión de que Cristo existe antes del principio. Es una referencia a Génesis 1:1. Por lo tanto, Cristo, como cabeza de la iglesia, provee liderazgo, orientación y el sustento necesario para su unidad y crecimiento del cuerpo, que es la iglesia. Eso significa que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo la cuida, Cristo la protege, Cristo la dirige. Entonces, ¿por qué hay que afligirnos? Hay hermanos que creen de que la iglesia va a apostatar y va a caer. La iglesia no la dirige ningún hombre. Pueden haber apostasías de hombres grandes encumbrados en la iglesia. Pueden haber apostasías de hombres grandes intelectuales que pueden apostatar, pero la iglesia no la dirige ningún hombre, sino que la dirige Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Yo puedo caer, un teólogo puede caer, un pastor puede caer, pero es Él, no la iglesia. La iglesia es propiedad de Cristo, no el hombre, porque el que la dirige, el que la sustenta, es Cristo Jesús, el dueño de la iglesia, que la compró con su sangre, y por eso Él se merece la preeminencia. Pasemos al día miércoles. El día miércoles dice el principio e iniciador. Ahora, ¿qué significa que Cristo es el principio, el iniciador? Esta referencia, la lección la saca o la toma de Colosenses 1:18. Volvamos a leer Colosenses 1:18 para que veamos cómo Pablo usa la palabra que es en el principio. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Ahora, ¿qué es el principio o qué es el iniciador? Es interesante, hermanos, que el principio se refiere a Jesús como la fuente o iniciador de la iglesia y por lo tanto su cabeza. Del mismo modo, es en el principio el iniciador de la creación. O sea que Pablo está haciendo una referencia al Génesis. ¿Por qué decimos al Génesis? Porque Cristo es el iniciador de todo. Él es el creador. Significa que Cristo, para que haya creado algo, tenía que haber existido antes del principio. Significa que Cristo es antes de la eternidad, porque Él es Dios, el Dios creador. O sea que el creador que encontramos en el principio, en el Bereshit de Génesis 1:1, es Cristo Jesús. Si conectamos lo que dice Pablo con Génesis 1:1, porque Génesis 1:1 dice, en el principio, en el Bereshit, creó Dios los cielos y la tierra. No cabe duda que el creador de Génesis 1:1 es Cristo. Jesús no solo es el iniciador de la creación, sino también de la iglesia. Es también de la nueva creación en virtud de su resurrección de entre los muertos. Y cita la lección Romanos 6, versículos 3 y 4. O sea que Cristo es
antes del principio. Y si es antes del principio, es el Dios creador. Otro punto para demostrar la deidad de Cristo y su divinidad. ¿Cómo se pone a creer, hermano, que una criatura creada o que vino a existir en algún momento de la historia va a poder tener atributos divinos o va a poder crear? Un ser creado no puede dar vida. O un ser que en algún momento de la historia vino a existir no puede crear ni dar vida. Es ilógico y contradictorio. No tiene sentido, ni tampoco fundamento bíblico. Cristo existe antes del principio. Él es el iniciador de todo. No solamente de la creación y de la iglesia, sino también de la nueva creación en Cristo. Ahora, aquí la lección da algunos puntos que demuestran la deidad de Cristo. En este punto es útil repasar brevemente las razones presentadas por Pablo acerca de la preeminencia de Cristo. Aquí hay una lista en el día miércoles. Dice acá, Él es la manifestación perfecta del Dios invisible. También es el creador de todo lo que existe. Entonces es Dios. Y aquí dice, existía antes de todas las cosas, y estas son las que subsisten en Él. Él también es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él es el iniciador de la creación y de la nueva creación. Y aquí dice, obtuvo la victoria sobre el pecado y la muerte, lo que le dio el derecho de resucitar a quienes ponen su confianza en Él como Salvador. Y aquí dice, Jesús siempre existió, pero ahora tiene la preeminencia como cabeza de la humanidad y de la iglesia en virtud de lo anterior, porque Él es el creador, Él es el redentor y también es el que va a hacer la nueva creación cuando exista cielos nuevos y nueva tierra, porque Él, Cristo, posee los mismos atributos que el Padre, porque Él es Dios. Pasemos al día jueves. El día jueves habla también de quién es Cristo o lo que hizo Cristo con su muerte. El día jueves dice, para reconciliar todas las cosas. Ahora, ¿qué es o cuándo se usa la palabra reconciliar? Es cuando dos partes están enemistadas. Cuando dos partes están enemistadas, viene un abogado o un juez, hace que ambas partes se pongan en amistad. O sea que de alguna manera Cristo con su muerte nos reconcilió. ¿A quiénes? A nosotros con el Padre. Porque quienes se hicieron enemigos de Dios fuimos nosotros por el pecado. Con la entrada del pecado se malogró todo. La creación, nuestra humanidad, nuestra naturaleza pasó a ser del enemigo. Entonces Cristo Jesús con su muerte nos reconcilió. O sea, reconcilió todas las cosas, lo que perdimos por el pecado, la tierra, nuestra ciudadanía, nuestra tendencia, nuestra naturaleza que fue degradada por el pecado, lo perdimos todo. Nos constituimos en enemigos de Dios, nos hicimos esclavos del pecado, dice Pablo. Entonces Cristo con su muerte nos reconcilió otra vez con el Padre. Esto lo corrobora el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 21. Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 21 dice, por cuanto agradó al Padre para que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Noten que Cristo somos reconciliados. O sea que para llegar al Padre tenemos que pasar por el Hijo. En Cristo Jesús volvemos otra vez al Padre. En Cristo se nos da otra vez todo lo que se perdió por el pecado. Cristo nos regresa todo. La salvación, la tierra que perdimos, en Cristo la recuperamos. La vida eterna, la inmortalidad que perdimos, en Cristo la recuperamos. Y aquí dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, y enemigos en vuestra mente, habiendo
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pero ¿cómo nos reconcilió Cristo? Con su muerte. La única forma de que podamos ser salvos y volver al reino de los cielos y volver a los brazos del Padre es únicamente creyendo y aceptando el sacrificio de Cristo. En Cristo Jesús somos reconciliados. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo digo amén, porque si no fuese por el sacrificio de Cristo, estuviésemos perdidos. En Cristo recuperamos todo lo que se perdió con el pecado. El pecado malogró todo y en Cristo somos reconciliados en todos los sentidos. Dice que el comentario del día jueves, la única manera en que el pecado podía ser derrotado para siempre y todas las cosas podían ser reconciliadas, de resumen es la única verdad gloriosa. Dios amó el universo y nos amó tanto que arriesgó todo para salvarnos, al punto de dar a su único hijo para que muriese en la cruz. La palabra griega traducida como mundo es cosmos, de tal manera amó el cosmos, la cual puede designar a todo el universo. Pablo se refiere a esta demostración universal en el contexto del discipulado en pos de Cristo. O sea que para poder ser salvos y ser reconciliados con Dios es únicamente creyendo en ese sacrificio de Cristo. Y aquí dice, hemos llegado a ser espectáculo para todo el universo cosmos, tanto para los ángeles como para los hombres. Y cita 1 Corintios 4:9. Hermanos, qué preciosa lección de esta semana que viene presentando quién es Cristo para nosotros. Cuando nos pregunten quién es Cristo, no hay mejor forma de presentarlo como lo presenta Pablo. Él es el primogénito de la creación. Él es el que tiene la preeminencia. Él es el creador. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que nos reconcilió con Dios el Padre. Él es el que nos reconcilió consigo mismo. Espero que esta lección nos haya servido, no solamente para que nos empapemos de teoría, sino que podamos vivir en armonía con estas verdades. Hermanos, es necesario creer en Cristo. Es necesario obedecerle a Cristo. Que Dios nos bendiga y que podamos vivir cada día confiando en estas promesas y seguir cada día hasta el final. Que podamos cada día vivir por la fe, creyendo que tenemos un Dios que nos cuida y nos sustenta porque Él es la cabeza de la iglesia. Dios te bendiga, hermano, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Maranata.